Mientras nosotros, los simples ciudadanos, sufrimos las consecuencias de una política ineficiente de cualquier tipo de materia, pero sobre todo en la económica, con un riesgo país de aproximadamente 2.900 o 3.000 puntos, dependiendo del día, que para que no sepa, el riesgo país es el riesgo que tiene cualquier persona o empresa que quiera invertir en nuestro país. O también podemos ver cómo en tan solo 5 días el peso se llegó a devaluar 40 pesos en el propio mercado argentino, o sea, el dólar blue aumentó 40 pesos. Podemos ver cómo personajes como Cristina Fernández de Kirchner tienen un patrimonio como mínimo sospechoso, ya que a pesar de que ella misma lo justifique con la herencia que recibió de su ex marido, difunto ex marido Néstor Kirchner, podemos ver que esto no se corresponde, esto no es así, ya que gracias al propio patrimonio que ellos mismos presentaron ante la Oficina Anticorrupción, que aquí les voy a leer, podemos ver que los números no dan. En el año 2003, Néstor Kirchner presentó ante la Oficina Anticorrupción un patrimonio de 6.666.137 pesos, donde más del 90% de los bienes correspondían a depósitos bancarios a plazo fijo en pesos y en dólares. También registró 3 autos marca Honda, 13 casas en Río Gallegos, 2 locales y un par de departamentos. La cartera del inmueble del expresidente también contaba con otro departamento en la ciudad de Buenos Aires, una casa en el Calafate y un terreno en la misma ciudad. En el caso de Cristina, en el año 2020, presentó un patrimonio total de 16.463.095 pesos. Y tengamos en cuenta que recibió únicamente el 50% de la herencia de Néstor, mientras que el otro 50% se dividió entre sus dos hijos. Entonces, podemos decir que Cristina recibió tan solo 3.333.068 pesos y 50 centavos de la mano de Néstor. Y Cristina también declaró 441.335 pesos en bienes del hogar y no informó ningún vehículo a su nombre, dado que por su cargo se trasladan los automóviles de la flota del oficial del Senado, o sea, se transporta con la nuestra. Asimismo, la vicepresidenta no informó propiedades ni acciones empresarias debido a que los bienes fueron donados a sus hijos en el 2016 ante el avance de las causas judiciales en su contra, de las cuales algunas involucran a las empresas Otesur, dueña del Hotel Alto Calafate y la inmobiliaria Dos Sauces. ¿Qué podemos sacar de todo esto? Muy simple. Cristina, a pesar de no estar generando ningún tipo de ingreso real y tan grande como lo es su patrimonio, tengamos en cuenta que en este momento Cristina no estaba recibiendo la doble pensión que recibe ahora, que le da 4 millones de pesos al mes. Cristina, por arte de magia, logró tener 13.130.026 pesos con 50 centavos extra, hasta el día de hoy no es capaz de justificar. Pero como bien dicen los kirchneristas, no fue magia, sino una serie de actos de corrupción y abuso de poder que nosotros mismos le otorgamos repetidas veces mientras observamos cómo nos roban múltiples veces en la cara y nos toman de boludos. Como aquel video del 2012 en el que podemos ver a sus secuaces contando el dinero que están por lavar. O la misma causa Cuadernos, tan polémica y conocida por todos, porque justamente son 8 cuadernos de un hombre llamado Oscar Centeno, que era chofer del Estado, en el que podemos ver claramente los ingresos ilegales de la familia y obviamente también los egresos. Pero Cristina lamentablemente no es la única con este tipo de accionar y este tipo de abusos sobre el poder que se le otorgamos. Y para refrescar un poco la memoria, vamos a ir a noticias del polémico 2021, con los casos del INADI y del Ministerio de la Mujer, que también son muy polémicos, que tienen este tipo de dirigentes corruptos y miserables. En el caso del INADI, hablaremos de las dos grandes polémicas que tuvo, que es, bueno, primero, el uso del cargo político como, como escudo, y después sobre la compra de 25 computadoras. En el primer caso no hace falta describir mucho. Todos ya conocemos el caso en el que Victoria Donda le mandaba audios a su, su empleada doméstica, que aclaremos, era inmigrante, en el cual le ofrecía un cargo en el Estado para no pagarle lo que le debía. O sea,
no solamente se dan el lujo de cobrar millones y ser millonarios con plata que en realidad nos corresponde a nosotros y se utiliza de una manera absolutamente ineficiente, sino que también se dan el lujo de contratar un servicio de limpieza para su propia casa y ni siquiera pagarlo y aparte darles un trabajo que va a cobrar de nuestra plata como lo hacen ellos. Pero además, en el mes de septiembre del año pasado, justamente también sucedió el caso polémico de las computadoras, de las 25 computadoras, que para trabajo de oficina, como el que muy probablemente hagas vos con una computadora de quizá de los años 2000, que puede ser un Word, un Excel, un PowerPoint, una llamada por Zoom, por algún tipo de plataforma de videoconferencia, trabajos que hace cualquier persona con cualquier computadora, tenían unas exigencias bastante altas los señores del INADI, ya que estaban pidiendo computadoras de lujo de mínimo $1000, que para el que sepa se va a dar cuenta que no es necesario ese tipo de computadoras para Word o Excel, que como mínimo estaban pidiendo un Intel i5, 8 GB de RAM o un terabyte de memoria ROM, de memoria interna. Por lo que podemos ver que o no entienden mucho de lo que están trabajando, si es que están trabajando y no se están jugando unos counter en la oficina, sino que también justamente aprovechan la plata nuestra, de nuevo, para de nuevo usarla como a ellos se les ocurre. Que esto mismo es lo que vemos en el Ministerio de la Mujer, con dos casos en específico, con dos polémicas en específico. La primera es que en el 10 de febrero de 2021 se había dado a conocer que en el Ministerio Nacional que conduce Elizabeth Gómez Alcorta se había contratado un servicio de catering de coffee break por 25 millones de pesos por 6 meses, con una posible ampliación de 26 millones de pesos, con un total de 51 millones de pesos gastados en solamente un año. Que obviamente, después de la polémica, Elizabeth Gómez Alcorta salió a decir de que no sabía nada y que no se iba a hacer, que se había cancelado todo. Qué raro que no sepa nada la que conduce todo el ministerio, que se le están yendo 51 millones de pesos. A mí me parece muy extraño. No es que no sepa, muy probablemente no quería saber lo que estaba sucediendo. Otro ejemplo que podemos dar es que en el mismo 2021, mientras se produjeron 251 femicidios, según informa La Nación, el ministerio gastaba más de 10 millones de pesos en inmobiliario para el propio ministerio, en el cual podemos ver, ¿cómo decirlo? Unas compras bastante de burgués, ¿no? Bastante de oligarca, porque podemos ver unos percheros a 39.998 pesos, o unas sillas a unos aproximados 20.000 pesos. ¿Elizabeth Gómez Alcorta realmente no sabe lo que sucede en el ministerio? ¿Realmente no se da cuenta que se le escapan 10 millones de pesos, 51 millones de pesos? ¿Es tan ineficiente o quiere ser tan ineficiente? Porque además podemos ver que el Ministerio de la Mujer, como repito, en un solo año murieron 251 mujeres, no invertía en la seguridad de las víctimas. No se invertía en botones antipánico que a pesar de que se cuestione su eficiencia, es algo, o también algo que no se cuestiona su eficiencia, es la tobillera electrónica. Bueno, para ese tipo de inversiones parece que no tienen plata, porque dicen que es muy caro. O sea, son capaces de gastar 51 millones de pesos en coffee breaking, catering y 10 millones de pesos en inmobiliario con perchero de casi 40 lucas y no son capaces de invertir para las propias víctimas que deben de proteger, que esa es su función real. En definitiva, para ir cerrando, les hablo a ustedes. ¿Qué es lo que vamos a hacer con este tipo de gente? Cristina, Donda o el propio Hugo Moyano, que transformó el sindicato de camioneros en una mafia, el propio Club Independiente, que también es presidente en una mafia, que tiene tres barra bravas y no es capaz de pagar los jugadores que compra, porque justamente Hugo Moyano se llevó toda la plata.
¿Hasta qué punto vamos a permitir que nos roben en la cara? ¿Qué futuro nos quieren dejar a nosotros, a los más jóvenes? ¿Qué futuro vamos a tener? ¿Van a haber partidos dispuestos a hacer un cambio? Porque si no dejamos... si no me corrijo. Si no hacemos algo para que no paren, para que se vayan, van a hacer todo lo posible para continuar haciendo y para empeorar este tipo de prácticas. Y lo peor de todo es que nos están tratando de callar a nosotros, a los que opinamos diferente. Como pudimos ver en el 2020 con Nodio, o con la propuesta de Mauro Bricio, un especialista en fake news. Un especialista en fake news. Que es un personaje que básicamente no lo conoce nadie, pero sale en todos lados y en todos los canales oficialistas, que está promoviendo una idea de aplicar sanciones a todo aquel que vaya en contra del relato oficial, ¿no? De lo que dice el gobierno, por ejemplo. Eh, la vocera presidencial, ¿no? Algo que sucedió. La vocera presidencial dice que el presidente está en el poder del país y después sale un periodista de La Nación Más, para dar un ejemplo, un periodista de TN o un periodista independiente como lo soy yo, a decir de que no es así. Para este señor nosotros tendríamos que tener algún tipo de sanción, por simplemente dar nuestra opinión o por darle otro enfoque a la información que se nos brinda. Gente, hagamos valer nuestro voto, hagamos valer nuestras opiniones, nuestros derechos y nuestros reclamos. Porque a esta gente y a esta crisis no nos la bancamos más. Muchas gracias.